gusto, agradecemos a esta hora el contacto con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, muchas gracias siempre por atender el llamado de RCR. Un abrazo, doctor. Muy buenas tardes, Lizardo. Gracias a ustedes por la invitación. Complicada la situación de Martín Vizcarra, ¿no? Porque hay ya testigos que lo están comprometiendo de haber recibido dinero, pero hemos visto después de esta audiencia oral que se ha dado el día de hoy, después que se ha postergado hasta el próximo lunes 16, las declaraciones sonrientes de Martín Vizcarra como si no pasara nada y desmentir todo ello. ¿Cuál es su análisis, doctor? Bueno, lo que hemos apreciado el día de hoy en la audiencia, en la que ha testificado su ex amigo muy cercano de Martín Vizcarra, que es José Miguel Hernández, también fue su ministro, pues es muy contundente, ¿no? Y no solo por la versión oral que él ha brindado ante los jueces y también ante la fiscalía, sino además porque ha mostrado algunas pruebas, ¿no? Yo diría muy contundentes de cara a la trazabilidad de la entrega del dinero, porque no solamente ha señalado la forma de su participación, es decir, en dar los dineros que ya la empresa también le había otorgado, sino además las conversaciones propias que mantuvo con Martín Vizcarra de cara a asegurarse su entrega. Es más, hay un apartado del chat que se ha mostrado el día de hoy en la que el propio Martín Vizcarra señala que ha recibido lo pendiente. Y eso a entender de no solamente este testigo, José Hernández, sino además de los demás de la empresa IXA y Obrainsa, han señalado de que más bien correspondía al pago corrupto que se habría realizado para favorecerlos en esta contratación. Así es que yo creo que existen muchas evidencias que lo podrían incriminar respecto a estos hechos de cohecho, pero también debemos de resaltar algo, que la etapa en la que nos encontramos, y ello porque han habido muchos críticos de que solamente se están basando en las versiones de los testigos, es una etapa en la que participan propiamente las personas que han participado directamente de los hechos o no, ya sea como testigos o como colaboradores eficaces. Pero luego viene una segunda etapa en la que se van a oralizar toda la prueba y el acervo documental, Lizardo, y eso es lo más importante, porque, claro, un colaborador no corrobora otro colaborador, un testigo no puede corroborar lo que dice otro testigo, se requieren ¿Mm? pruebas adicionales pero que en el transcurso de este juicio se han ido ya mostrando, es decir, adelantándose a lo que va a ser una siguiente etapa de este juicio, que yo creo va a ser difícil de poder controvertir por parte de la defensa de Martín Vizcarra. Ahora, doctor Carrión, en este caso, bueno, el ex amigo, el señor José Hernández, es ministro de Agricultura, está actuando como colaborador eficaz ya, ¿no? Sí, de hecho, en la audiencia que se ha realizado el día de hoy, él ha señalado de que ya existe un procedimiento de colaboración eficaz culminado, en la cual él ha sido condenado precisamente por estos hechos, solamente de que como participe en este juicio no puede hacerlo como colaborador, sino como testigo. Y ha sido en base a esa calidad que ha ostentado, que ha sido interrogado no solamente por la fiscalía, sino también por parte de la defensa de Martín Vizcarra, así como también algunas preguntas aclaratorias por parte del tribunal que está llevando adelante este juicio. Esa calidad de testigo pues le obliga a José Hernández de que brinde toda la información relevante, y yo creo que sí lo ha hecho, de cara a sustentar lo que él ha afirmado en el procedimiento de colaboración eficaz. Lo que viene en adelante es más bien la actuación probatoria, como ya señalé, que sustenten los dichos que él ha señalado el día de hoy. Ahora, doctor, estos chats son pruebas contundentes porque, como le digo, hemos escuchado a Martín Vizcarra salir de este juicio y ha dicho, pero él ha dicho, pues, ha tenido 3 años para maniobrar estas manifestaciones que está dando y son sobre Manila, como diciendo que incluso hubieran sido vacíos. Se tiene entonces la prueba de las comunicaciones tipo WhatsApp, pero ¿cómo se podría comprobar la entrega de dinero en sí, doctor? Bueno, él mismo ha señalado de que en algunas entregas de dinero él no ha participado, solamente en algunas contadas que ha señalado el día de hoy ante el tribunal. Pero hay algo importante que caracteriza este tipo de delitos, Lizardo, y es la clandestinidad. Ujú. Son pocos los casos en los cuales se tiene un video, un audio, ¿verdad? Un contrato firmado en la recepción de dineros. Salvo en la época de Montesinos, recordarás, Lizardo, en Claro, la que pues se tenía prueba directa las torres de de billetes, ¿no?
¿no? En la salita del CIN todos Claro. desfilaban y pues se veía claramente la recepción de dineros. Salvo ese caso, que es muy excepcional, en los demás se tiene que construir más bien en base a indicios la sospecha de cómo habría eventualmente recibido los dineros por parte de esta empresa. Es por eso que no solamente se tienen los testimonios, sino además el cruce de información con el portero de la empresa, con el jefe del área financiera de la empresa, con algunas otras personas que han intermediado en la entrega de dineros, como ahora José Hernández. Es decir, en base a todo ello, Lizardo, se va construyendo precisamente la imputación, porque es muy complicado en casos como estos acceder a una prueba directa, como ya lo señalé. Ujú. Ahora, doctor Garrión, hay veces, y hay que puntualizar bien para que entiendan nuestros oyentes, el ciudadano de a pie, porque se habla del expresidente Martín Vizcarra, pero este juicio se está dando cuando él era gobernador de Moquegua. Pero también el señor Martín Vizcarra tiene juicios ya como presidente de la República, ¿no? Sí, como lo acabas de señalar, estos casos que están vinculados a dos obras específicas que se están llevando adelante están en relación al Hospital Regional de Moquegua y a la obra Lomas de Hilo. Son estas dos grandes obras que se están ventilando en este juicio oral y por los cuales, y esta es la imputación fiscal, Martín Vizcarra habría recibido dineros corruptos para poder viabilizar la contratación de la empresa, ¿verdad? A pesar de que el procedimiento había sido llevado adelante por un OPS, brindando información privilegiada. Pero también debemos de señalar de que el expresidente Vizcarra tiene algunos otros procesos, pero ya no en su vinculación o en el ejercicio de la gobernatura regional de Moquegua, sino más bien en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿no? Y esos casos, si bien están avanzando, todavía están en etapas previas en lo que en lo sucesivo tendrían ya eventualmente que pasar a un juicio oral. Y ahora, doctor, este proceso, en caso se le sentencie de manera no favorable a Martín Vizcarra, son acumulativos. Bueno, depende de los casos que se lleven adelante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Fiscalía está solicitando 15 años y entiendo 6 meses más de prisión para Martín Vizcarra y si es que se emite una sentencia condenatoria, pues tendrá que cumplir el íntegro de esa sentencia. Y si es que existen otras sentencias, no necesariamente son acumulativas, sino rige el principio de absorción, es decir, que la mayor pena pues tendrá que absolver a las que posteriormente se vayan a imponer al expresidente Martín Vizcarra, pero como máximo, así sean estas acumulativas, no podría pasar los 35 años de prisión porque es la limitante que establece nuestro código. Entonces, situación complicada de otro presidente de la República, lamentablemente, en nuestro país. Doctor, ahora hay otro caso que a raíz de esta noticia tan triste, ¿no? Y que se ha dado a conocer el hallazgo de esta niña fallecida de 12 años, la presidenta de la República ha puesto nuevamente en tapete este tema de la pena de muerte, que recordemos ya lo había puesto años atrás el desaparecido y expresidente Alan García. Contundentemente, ¿se podría dar la pena de muerte en nuestro país? Mira, hay una perspectiva constitucional que debemos de tener en cuenta para analizar, Lizardo, si es que es posible en nuestro país incorporar esta pena de muerte. Ya han habido previamente discusiones al respecto, no solamente cuando se han producido delitos de violación sexual de menores, sino incluso incorporar a menores de edad, ¿verdad? Cuando se cometen, por ejemplo, delitos de sicariato o algún otro. Y hay que señalar que la primera limitante es nuestra Constitución, porque si uno advierte en la Constitución tanto del 79 como del año 1993, el único delito que está consignado, recogido en la Constitución, respecto al cual sí se puede imponer la pena de muerte, es el delito de traición a la patria. Y no cualquiera, sino vinculado a la guerra exterior. Entonces, ahí ya tenemos nosotros de partida una limitante constitucional. Y en segundo lugar, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es parte y que hemos ratificado nosotros el año 1978. Y eso nos impide de que, aparte de ese delito que ya mencioné recogido en nuestra Constitución, podamos ampliar e incluir nuevos delitos en los cuales se imponga esta pena de muerte. Sin embargo, si uno dice, bueno, podemos, no obstante, nosotros adherirnos a otros países y salir de la Convención Interamericana y luego incorporar a nuestro país, pues sí se podría, ¿no? Primero tendríamos que denunciar
ante la Corte esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, tendría que seguir su procedimiento y luego en nuestro Ujú. país no emitir una ley, sino una reforma constitucional que amplíe este único caso de traición a la patria y que puede incluirse, por ejemplo, el delito de violación sexual de menores. Y eso es un trámite muy complejo, ¿no? Porque necesita dos legislaturas, una mayoría cualificada, y eso haría de que en rigor, si se, que se pretende incorporar este tipo de delitos y con la sanción que estamos comentando, ya no se realice en esta legislatura, sino Claro. quizás incluso hasta después de que culmine el gobierno de Dina Boluarte. Pero hay un punto importante que quisiera incidir, Sí, Elisa. doctor. ¿Puede la incorporación de la pena de muerte conllevar como consecuencia la disminución de índices de criminalidad del delito de violación sexual? Y la respuesta tajante es no. Es decir, no hay ningún país que tenga experiencia de que por el solo hecho de incorporar normas, ampliando la pena, incluso haciendo cadenas perpetuas o incorporando la pena de muerte, se haya logrado solucionar el problema de la criminalidad. Esto más bien está en cancha del poder ejecutivo, ¿no? Con medidas efectivas. Pueden ser socioeducativas o medidas de prevención general que apunten precisamente al control de este tipo de criminalidad. Así es que yo creo que el Ejecutivo está cometiendo un grave error al pretender de que únicamente con la implementación de una norma, por más draconiana que ésta sea, incluyendo la pena de muerte, va a implicar la disminución de los índices de criminalidad. Ujú. Porque incluso no yendo ya a la pena de muerte, sino incluso a casos de cadena perpetua, no se ha bajado los índices, doctor. Seguimos casi, Claro, tenemos ¿no? casos en nuestro código claramente cadenas perpetuas, ¿no? El tema de la extorsión agravada, por ejemplo, está regulada ya en nuestro código penal de esa manera. Y la pregunta es de que si ya esta sanción tan extensa, ¿verdad? Que perpetuamente culminaría a una persona que se encuentre presa, ha involucrado de que se disminuya este tipo de actos. Y la respuesta es no, la práctica mismo lo muestra. Entonces, yo creo que el Ejecutivo debería de reconducir más bien sus esfuerzos si pretende controlar la criminalidad a un trabajo efectivo por parte no solamente del Ministerio del Interior, sino también del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, que promuevan una adecuada no solo resocialización, sino también una proyección para poder prevenir estos delitos y actuar en el ámbito estricto de la prevención antes que el de la sanción. Claro, ¿no? Se dice ya esto desde el punto de vista político, doctor, aparte de lo legal, se dice que se ha sacado esto justamente la presidenta envuelta en estos momentos, pues una serie de denuncias, su operación que ha tenido, ahora justamente con la situación que tiene por el uso de este auto oficial donde habría estado una persona que han identificado incluso hoy en la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero lo cierto, si se tiene ya la convicción, una persona como presidente de la República, tendría que ordenar en primer lugar, doctor, o hacer la denuncia al Pacto de San José. ¿Sería lo primero? Eso sería lo primero como medida del Ejecutivo. Si Ujú. realmente pretende en la práctica implementar la incorporación de este tipo de delitos, tendría que comenzar por denunciar el Pacto de San José, más conocido como Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso tendría que hacerlo ante la Corte Interamericana. Pero es una medida que al parecer el Ejecutivo no lo va a realizar porque entiendo de que más bien es discursivo únicamente, quiere poner sobre la palestra de discusión este tema de la incorporación de la pena de muerte por hechos luctuosos que en rigor deberíamos de solidarizarnos, ¿no? El día Claro. de ayer se encontró, por ejemplo, una menor ultrajada y Ujú. que también habría sufrido algunos otros actos que la conllevaron a la muerte. Pues es evidente que todos nos encontramos indignados ante ello, pero el aprovechamiento que está haciendo el Ejecutivo de ello creo que no va Así es. a apuntar realmente al control de este índice de Recordemos, criminalidad. doctor, que no se puso incluso la pena de muerte en los actos más críticos que pasamos nosotros en el terrorismo, ¿no? Con estos asesinatos crueles, tanto de Claro, estos cabecillas, ¿no? y de hecho, digamos, eran conductas mucho más graves, ¿no? No solamente implicaban la muerte de una persona, sino incluso hasta delitos que se podrían condecir con lesa humanidad. El expresidente Alberto Fujimori ha sido condenado, por ejemplo, por homicidio calificado, pero, digamos, no le han impuesto una pena de muerte. Y ahora estamos hablando también de otros hechos que eventualmente, de acuerdo a ese razonamiento, ameritaría la imposición de pena de muerte, pero eso yo creo que a nivel de proporcionalidad también tendría que valorar el Ejecutivo. Doctor, muchas gracias siempre con sus explicaciones Gracias a claras, ustedes. concretas. Muchas gracias, doctor Muy Andy buenas Carrión. tardes.